aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Creo que ahorita solo bienvenidas en el vivo. Bienvenidos y bienvenidas también a los y las que nos vayan a escuchar y ver más adelante. Este es nuestro episodio 47 de Simbiontes, Voces para un bienestar integrativo. Y vamos a tocar un tema que puede quizás resultar algo doloroso, conflictivo, incómodo, por muchísimas razones, por supuesto, pero también pensamos que es importante hablar al respecto, ¿no? Porque a veces dejamos de lado o queremos esconder aquello que nos duele o nos es muy incómodo, pero realmente consideramos que una de las formas de ir sanando y acercándote de otra manera a estos procesos puede volverse más bien muy, muy sanador. Y es por eso que ahora les vamos a presentar este episodio que lo hemos titulado ¿Es lo mismo duelo y pérdida? Reflexionando sobre el crecimiento a través de la pérdida. Y estamos con una hermosa y maravillosa invitada por tercera vez ya en el podcast, o sea que obviamente nos fascina tenerla aquí y escucharla y que pueda compartir su proceso, lo que conoce, lo que sabe, lo que ha aprendido y lo que vive también. Y la voy a presentar por si no la conocen. Ella es Sheresade Xeni Vallivian, es psicóloga, terapeuta, con maestría en psicología de la salud y especialista en terapias humanistas y sistémicas. Es practicante de yoga, es estudiante de psicología de la energía en el Caroline Myss Energy Institute y es investigadora del nexo entre ciencia y espiritualidad. Shere, bienvenida nuevamente a este espacio. Somos muy, muy felices y estamos profundamente agradecidas de que hayas aceptado la invitación una vez más. No, yo soy más feliz y agradecida de que me hayan invitado una vez más. Muchas gracias. Es un honor. Como decías, Rosy, una vez más vamos a abordar un tema sensible del que evitamos hablar, ¿no? Pero que es algo que tenemos en común los seres humanos, ¿no? En mayor o menor medida, todas conocemos el dolor de una pérdida. Normalmente entendemos el duelo como la pérdida de un ser querido, y en menor medida lo asociamos con algún evento muy significativo que trae consigo un desacomodo, ¿no? Emocional, afectivo, incluso físico, corporal, ¿no? Como una enfermedad, una separación, la menopausia. Y la cultura en que vivimos evita lo más posible darle espacio al duelo, ¿no? Es común que sean procesos que llevemos en silencio, con mucho autocontrol, pero como nos va a contar Shere, el duelo y la pérdida nos rodean de muchas maneras y, como decías, Rosy, sentimos esta necesidad de abrir estas conversaciones que nos inviten a concebir estos procesos de manera distinta, no como un evento específico, sino más bien como una parte inherente de nuestra vida, incluso como una puerta a un crecimiento más profundo, a una conexión más significativa, ¿no? Con nosotras mismas, con la comunidad, con nuestro sentido de vida. Entonces, con este episodio queremos empezar a construir, a co-crear un espacio seguro para poder acercarnos a estos procesos y darle la bienvenida a nuestra experiencia personal como surja. Creo que el duelo en sí mismo no es un problema a resolver, pero se puede volver problemático cuando no tenemos un entorno seguro para procesarlo, ¿no? Cuando lo cargamos en soledad, cuando no se nos permite
el tiempo suficiente, ¿no? Y se espera más bien que regresemos a la normalidad rápido, desde esta presión muy común que sentimos de estar siempre bien, siempre felices. Y antes de empezar, yo siento la necesidad también de nombrar algunos puntos. Primero, invitarnos al respeto, a recibir lo que vamos a compartir con curiosidad y a sostenernos de manera muy gentil si es que surgen estas emociones incómodas que mencionaba Rosy. También que entendemos que cada experiencia es única, hay diversidad de historias, de experiencias, de vivencias. No estamos aquí para dar consejos, para marcar un modelo de cómo deberían vivirse estos procesos. Simplemente queremos compartir reflexiones y experiencias, porque creo que es común negar o minimizar nuestro duelo porque, no sé, lo comparamos con el de otras personas y sentimos que no es tan grande, no es tan importante, pero todo duelo es merecedor de atención y cuidado. Y tercero, muy personal, nombro que este es un tema que me toca muy profundamente, ¿no? Y además hace 2 días ha sido el Día de la Madre, entonces lo tengo muy a flor de piel, posiblemente surjan lágrimas y estoy aprendiendo a darles la bienvenida y a suavizar con compasión esta mi necesidad de disculparme por sentir o por expresar lo que siento. Así que gracias, Shere, por acompañarnos una vez más en este episodio. Si te parece, como solemos empezar los episodios, si nos cuentas cómo has llegado tú a trabajar y a entender estos procesos de duelo o de pérdida desde un enfoque diferente. Gracias, Ale, y te abrazamos. Mm. Te abrazo, sí, por abrir tu corazón también. Eso es lo más valioso de todo lo que vayamos a decir aquí. Gracias, te abrazamos. Sí. Mira, la verdad es que igual que tú, he vivido pérdidas, mm, no de muerte al principio, ¿no? Pérdidas, digamos, desde muy chiquita he vivido pérdidas que yo las he percibido como pérdidas dolorosas en los cambios que me han tocado en la vida desde niña. Y seguramente me imagino que por eso, porque no lo sé todavía muy bien, pero cuando estudié psicología empecé a dar terapia ya egresada y eh, yo empecé a atender pacientes antes de egresar de la universidad y al mismo tiempo ya hice mis especialidades, eh, seguí estudiando y sigo estudiando, pero por alguna razón, no sé, corrió la voz, digamos, entre mis colegas, no sé bien cómo, que yo era experta en duelo. Y no era cierto, pero bueno, me empezaron a mandar y a llegar pacientes que tenían temas de duelo, sobre todo de muerte y de duelo de pareja. Y gracias a eso empecé a buscar información y a buscar libros y a leer y a estudiar sobre el tema, porque yo creo que no es posible siempre como terapeuta tener todas las respuestas a todos los problemas humanos. Los seres humanos somos tremendamente creativos para solucionar problemas, pero también para crearlos. Entonces, no existen los libros suficientes que respondan a los problemas. Entonces, se presenta para el terapeuta, ¿no? Para mí, como terapeuta, se presenta un tema y yo empiezo a estudiarlo porque no siempre voy a saber todos los temas. Entonces, empecé a leer mucho, a investigar mucho y a usar, por supuesto, toda la teoría y me iba bien, quizás más que por el tema teórico, sino quizás no más la capacidad, como tú dices, de acompañar en los procesos. Y ahí se murió mi papá. Varios años después de eso se murió mi papá. Y me di cuenta que saber cómo es el proceso, por dónde va, todo lo que había estudiado desde la psicología me ayudaba mucho, ¿no? No me aliviaba el dolor, porque no es por ahí que va, pero sí sabía lo que me iba, o sea, me ayudó muchísimo todo lo que había aprendido sobre el duelo.
Y también me abrió la puerta esa pérdida tan profunda, tan traumática, además en mi vida personal fue muy traumática la muerte de mi papá. Me abrió la puerta a darme cuenta de que me ayudaba mucho lo que sabía desde la psicología. Entonces dije, pucha, sí funciona, la terapia sirve, pero también se quedaba en un punto en el que ya no había más respuestas y yo necesitaba más, ¿no? Y ahí empecé, como diría mi amado Mario Luis Ramírez, que es mi primo hermano de Rocío, empezó mi despertar espiritual, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque empecé a buscar también respuestas en la espiritualidad con la cual yo había estado peleada hasta ese momento muchos años. Y así ha sido, ¿no? Es un proceso de muchísimos años, no sé, mi papá se ha muerto hace casi 9 años, pero hace 20 años que estoy en esto y así he llegado, digamos, un poquito a esto. Wow. Gracias, Sherry, por compartir, qué lindo. Em, ya que abrimos un poco el episodio o el título del episodio con la pregunta, ¿no? ¿Es lo mismo duelo y pérdida? Porque además esto también surge de la charla inicial que tuvimos con Shere cuando nos acercamos con Ale y decir, quisiéramos hablar de la temática de duelo, ¿no? Y a partir de esa charla, con lo que nos comentaba Shere, como que esta pregunta se nos hacía importante. Entonces, si nos puedes compartir un poco tu perspectiva sobre eso precisamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre duelo y pérdida? Y quizá porque es importante hacer la diferencia, digamos, ¿no? No es solamente de terminología. Claro. Bueno, para ser justa, no es, o sea, creo que no es mi opinión. O sea, creo que lo que yo voy a decir ahora es nada más un reflejo de todos los maestros a los que he seguido, de los que he leído, de los que he aprendido, y maestros muy grandes como desde el gran maestro Jesucristo, maestros, o sea, todo lo que voy a decir no es mío realmente, ¿ya? Y creo que es justo decirlo, entonces, y, y como además viene de ahí, también todos los que escuchen esta información pueden cuestionarla y ver qué les resuena y qué no, porque no es una verdad absoluta. Lo que a mí me parece desde lo que he aprendido de todos estos maestros es que eh, el duelo, la palabra duelo viene de doler, es algo que duele. Se refiere específicamente, sobre todo, a la muerte de un ser querido, porque la muerte de un ser querido quizás es de los dolores más grandes, o seguramente es de los dolores más grandes que experimentamos todos los seres humanos, como ha dicho Lal. Sin embargo, la pérdida es diferente. Cuando ustedes me llamaron, yo les dije, ¿quieren que hablemos de la pérdida o del duelo? Porque cuando hablamos del duelo, hablamos específicamente del dolor y de las emociones relacionadas a una muerte, ¿ya? Estas emociones específicas relacionadas a una muerte también las podemos sentir cuando sufrimos lo que sea que nosotros percibamos como pérdida. Entonces no es lo mismo, porque podemos nosotros los seres humanos sufrir pérdidas y no necesariamente nos van a doler, no necesariamente nos deberían doler ni siquiera, ¿no? De hecho, dependiendo de la cultura, dependiendo de la crianza, de las creencias que nosotros tengamos, de los apegos que tenemos, hay muchas pérdidas que no nos van a doler a algunos y que les van a doler mucho a otros. Entonces, si nosotros solo hablamos de la pérdida, es como un tema que se puede ir por otras ramas y no solamente por la rama del duelo, por la rama de procesar esas emociones, ¿no? De ir por, digamos, por lo que nosotros percibimos como una herida del trauma de la pérdida. No siempre va a haber trauma en la pérdida. De hecho, sí, como ha dicho la Alejandra, nosotros como cultura, sociedad occidental, somos los más vulnerables al trauma de la pérdida y a que todas las pérdidas se vuelvan duelos. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una cultura, en un sistema en el cual la pérdida es algo tremendo,
¿no? No podemos pensar no solo en la pérdida de un ser querido, que digamos es lo normal que nos duela, pero todo nos duele. Perdemos el auto, ¡ay, qué horror! Se quema nuestra casa, ¡ay, qué horror! Perdemos nuestro trabajo, ¡ay, Dios mío! O sea, muchas cosas que no necesariamente o sea, que podríamos no vivirlas como duelo y que podrían ser pérdidas manejadas de una manera mucho más sabia, desde una mirada más elevada, más luminosa. Para nosotros son pérdidas, ¿no? Que nuestros hijos tengan que cambiarse de colegio porque no nos alcanza la plata para pagar ese colegio, ¡ah! Terrible, una pérdida tremenda. O que no tengamos plata para hacer no sé qué viaje, o que no podamos, o sea, hay muchas cosas ahorita que el ser humano, sobre todo en esta cultura en la que nosotros estamos inmersos, sufre como pérdida y podría no sufrir, ¿no? Entonces, digamos que hay todo ese mundo relacionado a la pérdida, pero hay todo este otro mundo en el cual es más retador, por decirlo así, no sufrir, como que se muera un ser querido, ¿no? O como que nos traicione nuestra pareja. O sea, digamos, como, hay pérdidas y pérdidas, pero en realidad, más que la pérdida, lo mismo que tú estás estudiando, Rocío, esto cómo percibimos eso, cuán traumática puede ser o no la pérdida, incluso la muerte de una persona que amamos. Entonces, no es exactamente lo mismo, la pérdida y el duelo. No sé si he sido clara. Quizá ahí todavía, digamos, me queda un poco la duda, digamos, duelo, como decías, es un poco el dolor que uno siente ante siempre una pérdida. O sea, ¿el duelo es siempre ante una pérdida o es el duelo vinculado a alguna otra cosa y se puede considerar duelo? ¿O hay esta relación como que duelo siempre es el dolor que algunas personas atravesamos ante la pérdida, pero la pérdida es solo la pérdida per se que puede o no venir acompañada de este El duelo. dolor, Así es, digamos? así es. Ya. Mm. No sé, Ale, ahí más o menos, Mamucha. Sí, sí, lo que me viene ahorita y que creo que es bien importante también es que, em, como decías, esta cultura está bien orientada, ¿no? A percibir esto de las pérdidas y las ganancias, y creo que es sabio ser conscientes de que van a haber pérdidas siempre, van a haber ganancias siempre, y que sería muy interesante verlas desde la ecuanimidad, ¿no? Para permitirnos crecer, conocernos, aprender, o sea, vivir solamente enfocados en las ganancias y viendo las ganancias y los logros. O sea, de hecho es lo que nos empuja a la sociedad a hacer, que es importante, por supuesto, verlas, disfrutarlas, pero nos puede llevar también a arrastrar estos dolores o estos duelos que no procesamos, ¿no? Entonces, y nos perdemos también de sentir o de conectar con estas emociones como la frustración, la tristeza, que son parte de la vida y que también nos enseñan mucho, ¿no? Y por otro lado, si solamente vivimos en la pérdida, nos desconectamos más bien de la alegría, del orgullo, del poder sentir placer, ¿no? O reconocimiento. Entonces necesitamos darnos permiso de recibir y de validar ambas, ¿no? De sentirnos como nos sentimos y ya está. Y ambas experiencias van entretejiendo en realidad lo que somos, ¿no? Y aportan a nuestro crecimiento, a nuestro aprendizaje. Claro, Em, hay un libro de uno de mis maestros que se llama Irving Yalom. Es un hombre muy interesante, un terapeuta muy interesante. Ese libro se llama Mirar al Sol. Y lo que él dice básicamente es que todos tenemos mucho miedo de perder, lo que sea, ¿no? Desde nuestro cabello hasta que se muera alguien que amamos mucho. Y el miedo de perder tiene que ver con el miedo a la muerte, que el verdadero miedo, el miedo debajo de todos los miedos, es el miedo a la muerte, que es como mirar al sol. No podemos mirar al sol por mucho rato y nos quemamos, ¿no? Por eso se llama Mirar al Sol el libro, porque
cada pérdida pequeña nos recuerda que existe la pérdida grande. Pero por otro lado, sin el sol no podemos vivir. No hay vida sin el sol, a pesar de que no lo podemos mirar porque nos quemamos. Entonces, eso es bien bonito, porque un poco que nos enfrenta a la realidad de la muerte, de la pérdida, como algo vital. Cuando yo estaba pensando en tomar notas, digamos, para este encuentro, estaba pensando en qué haría la humanidad si no existiera la pérdida, si no existiera la muerte. De la muerte, de la pérdida, del dolor también, sale el amor, sale la luz, sale el acompañamiento. O sea, y ahí quizás me estoy pasando como al otro punto, ¿no? Pero sin el sol no podemos vivir, pero es tremendo, es letal, digamos, mirar al sol mucho rato. Entonces, es encontrar como, como tú has dicho, ¿no? El poder fluir y el poder ya no vivir desde el miedo, el que nos puede permitir realmente conectarnos con la vida, incluso en la experiencia de la pérdida o en la experiencia de la muerte. Y entonces se puede abrir toda una, toda una apertura, valga la redundancia, podemos expandirnos hacia toda una apertura para no sufrir las pérdidas y que sean naturales y que sean parte de la vida y que sigamos viviendo, que veamos eso como una aventura y no con ese miedo de perder que nos enferma, que nos constriñe, ¿no? Y ese miedo de perder que es manifestado por las emociones que vienen con el duelo, que es a las que tanto miedo les tenemos y que, como tú has dicho al principio, tanto queremos evitar. La gente viene a la terapia porque ya no quiere llorar, porque ya no quiere estar enojada. No, no está dispuesta a aceptar que está enojada, a aceptar que tiene que llorar. No, ya no quiere, ya no quiere. Y no va por ahí, va por más bien empezar a fluir en eso y entonces ahí, claro, el río puede ser muy caudaloso y muy abundante de muchísimas cosas buenas y bellas. Y ya entrando en este tema que dices de las cosas buenas y bellas que nos puede aportar, ¿qué puede abrirse para nosotros más allá del dolor de la pérdida, ¿no? O a través de la pérdida, como nos has dicho tan sabiamente? Gracias, Ale, nada de lo que digo es mío. Todo está copiado de otros lados. Mira, la palabra pérdida viene de la palabra perder, ¿no? Perder. ¿Qué pasa cuando pierdo? ¿Qué es perder? Así, de un niñito que pierde jugando un juego, ¿qué pasa? Su mente se confunde, le causa malestar, disonancia cognitiva se llama en psicología. Le causa disonancia, no entiendo lo que me está pasando, es algo desagradable. Esa confusión de la mente es la bendición, porque es lo que nos obliga y cuando la pérdida viene acompañada del dolor, las emociones del duelo, que no solo es el dolor, la rabia, ¿no? Todas las emociones del duelo, ayudan a que la mente deje de funcionar, porque la mente no sirve cuando nos enfrentamos. Lo que menos sirve es la mente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí el ser humano se ve obligado a mirar su corazón, a escuchar su corazón, a despertar, a empezar a verse. Se ve obligado a cuestionarse qué es lo realmente importante. ¿Por qué he perdido tanto tiempo trabajando y ahora mi hijo se ha muerto y nunca más lo voy a ver? ¿Para qué? ¿Por qué no estoy presente? Nada más, digamos, nada nos obliga más a estar presentes que un proceso de duelo, de pérdida. Esa confusión nos obliga a estar presentes. Cada día hay que pasarlo como se pueda, cada día, día a día. Ya no, ni siquiera hay expectativas, dependiendo, por supuesto, del grado de la pérdida, pero se pierde todo, se pierde el todo. Hay una confusión absoluta.
Incluso tanta es la confusión que muchas veces es normal que haya, digamos, qué sé yo, alucinaciones, que la persona no pueda ni siquiera entender mentalmente que ya no está, que nunca más la va a ver a la persona que se acaba de morir, digamos, si hablamos de muerte, ¿no? Entonces, esa, ahí está, ese es el cofre, digamos, ese es el regalo, porque en esa obligatoriedad de apagar la mente es cuando el ser humano tiene la oportunidad de mirar, de escuchar, de ponerse en contacto con su corazón, con su intuición, con su instinto, con su cuerpo, con su presencia, se vuelve más gentil, se vuelve más empático, se vuelve más respetuoso. Por más que sea la persona más odiada del mundo, si nosotros sabemos que esa persona está pasando por un proceso de pérdida, vamos a ser más compasivos. Entonces, hay toda una cosa bella detrás, ¿no? Al otro, digamos, como si pasamos esa puerta que somos obligados a pasar tarde o temprano y muchas veces además en la vida. Sí. Me estoy poniendo un poco a pensar y a sentir, ya que estamos en esto tan claro. Claro, realmente el momento que, o sea, las preguntas racionales que quizá vienen a la mente de las personas que están pasando por pérdidas muy grandes, a veces son, ¿no? Así, o sea, quieres preguntarte así, ¿por qué así? ¿Por qué yo? ¿Y si hubiera hecho esto diferente? ¿Y si hubiera, no? Y claro, realmente esas preguntas, si aparecen, no te aportan en absolutamente nada, ¿no? Entonces, quizá más adelante sí, por supuesto, la mente puede ayudar a procesar varias cosas, pero como dice la Shere, claro, es como, me parece así bien sabio, ¿no? Lo que dice está que la mente queda un poco adormecida, digamos, y realmente conectar, permitirte conectar con las emociones, ¿no? Que en general somos una sociedad además bien desconectada de las emociones, porque somos una sociedad mente centrista. Entonces, cuando nos toca enfrentarnos con las emociones tan fuertes, que no son quizá las cotidianas que podemos hacerlas a un lado, ¿no? Y volver a la razón y que la razón trate a través de controlar todo. Y en estos momentos, claro, es, como dice la Sher, este empujón maravilloso, terriblemente maravilloso, de volver a sentir y saber que somos seres emocionales igual o más que racionales, no lo sé, digamos igual que racionales, y que es tan terriblemente importante aprender a sentir, ¿no? O sea, y como igual decían, claro, uno no quiere porque hay emociones que son muy incómodas. Y por supuesto también es una sociedad que nos está, como decía Lale, planteando constantemente, siempre busquemos la emoción bonita, siempre, que por supuesto queremos buscar, no es que no es que vamos a dejar de buscarla, pero no por eso ponemos a un lado la emoción incómoda. Toda emoción tiene un rol. Entonces, poder sentir el dolor, la frustración, la rabia desde una manera más amable es pues potencialmente enriquecedor para todo, ¿no? O sea, oír ese dolor, sentirlo así profundo, profundo, profundo y solo sentirlo, digamos, ¿no? Me parece igual así alucinante, digamos. O sea, terriblemente alucinante otra vez, ¿no? O sea, es esta medio dualidad quizá en nosotros todavía, porque por supuesto la persona que está atravesando ese momento, un duelo, sobre todo si es, o una pérdida como de una persona amada, no hay consolación y no hay posibilidad de entender, es que esto quizá también es parte de mi proceso de aprendizaje, o sea, obviamente no, pero te toca lidiar con tu emoción, quieras o no, porque estás ahí, ¿no? Entonces empezar por ahí y quizá más adelante puede venir eh, eh, algo más que esté alrededor y que nos abrace eh, y nos haga sentir que esas emociones tenían una razón de ser. Y hablo de las emociones, por supuesto, y no de la pérdida per se, aunque podrá ser otra charla más aparte si hablamos
de las pérdidas, ¿no? Pero bueno, sí, eso, es como reiterar estas cosas tan importantes, ¿no? De la mente, de la emoción, de que están ahí por un motivo y simplemente esta posibilidad de permitirnos sentir las emociones incómodas tan claramente notorias en estos procesos de pérdida grandes, ¿no? Creo que sí, es súper, súper importante. Estoy pensando ahorita en Ale, bueno, Sherita también en ti, pero, o sea, ¿cómo les resuena a ustedes de manera bien personal esta conversación ante pérdidas tan grandes como la pérdida de una madre o de un padre? O sea, ¿sienten alguna incomodidad al quizá escucharnos hablar de esto a la vez? No sé, o sea, estoy pensando en las personas que quizá están aquí o van a oír, que digamos han atravesado quizá hace poco una pérdida tan grande con una persona que aman y quizá parte de lo que están escuchando suene a, o sea, claro que fácil hablar cuando no acabas de perder a alguien, no lo sé, tengo un poco esa, entonces por eso les quería plantear eso, no sé qué opinan o cómo sienten ahora después de que tal vez la pérdida ha sido hace muchos años, no lo sé. Tere, ¿quieres contestar? Yo no me siento incómoda para nada, o sea, no, ¿no? Eh, Ujú, Gracias a la muerte de mi papá, yo he tenido una transformación que era lo que me tocaba en ese momento, de muchísimas maneras, y em, digamos así, estoy tratando como de querer decir lo que quizás es que da para muchas horas de hablar, ¿no? Pero, mm, a ver, por un lado, una cosa que me parece es que las emociones no se tienen que enfrentar, no funciona enfrentarlas. Las emociones son como un río nomás, ujú, como el agua. Entonces el río llega, ¿de qué sirve preguntarse por qué está lloviendo, por qué la nube se llenó de vapor? Eso es un loop, no tiene sentido. Eso hace la mente. Ay, ¿por qué lloverá? ¿Cómo haría yo para que deje de llover? No sirve de nada. La mente conecta con la culpa y con el miedo, porque está hecha para eso y funciona cuando está en su lugar, pero luego, entonces el río y lo que pasa cuando enfrentamos las emociones es como querer poner un dique, ¿no? ¿Y ujú. qué pasa si ponemos un dique a un río que está llegando? Va a haber una inundación y va a haber destrucción. Entonces, igual la emoción va a buscar la manera de salir, tarde o temprano. Si no la dejamos salir como emoción, como llanto, nos va a causar una enfermedad, un dolor, una lesión, qué sé yo, peores cosas. Entonces, las emociones solamente se las deja fluir y no son tan terribles, porque creo que lo que nos causa mucho sufrimiento es el resistir, el dique, Ah, ¿no? totalmente. No se, nos quita mucha fuerza, nos desgasta, nos cansa y no se puede. Y en mi experiencia personal, porque esa es la pregunta, eso creo yo que no podemos hacerlo solos. O sea, creo que necesitamos acudir a nuestra naturaleza espiritual, porque creo que somos tan humanos como espirituales, y ahí buscar, si es que no tenemos, mucha gente lo tiene, una creencia, un asidero que nos abrace mientras pasamos las emociones. Ahí es cuando hay que buscar, entregar, soltar, pedir, eh, rendirnos a una cosa más grande que por ahí no la entendemos, pero que tenemos que de alguna manera aceptar que hay. Sin eso, sinceramente, no sé cómo se puede hacer. No importa, podemos ser ateos, no tiene que ver necesariamente con que yo creo en Dios o creo en... No, podemos ser ateos y podemos ser profundamente espirituales y tener un asidero, una cosa que... Porque cuando uno tiene un duelo, cuando uno tiene una pérdida, esto es como si se abriera un boquete de una hemorragia, una herida enorme, que está hemorragiando. Tengo una profesora que habla de hemorragia energética. Entonces, si no llega por otro lado, nos vamos a ir ahí. O sea, nos vamos a enfermar, algo nos va a pasar.
Y conozco mucha gente que evita sentir, evita sentir, evita sentir, y le vienen unas cosas en el cuerpo tremendas, unos síntomas espantosos, porque claro, hay la hemorragia emocional, energética. Entonces, para que fluya, necesitamos una fuente, digamos, como irnos reponiendo de una fuente, aunque sigamos sintiendo las emociones pueden seguir, pero hay algo que nos vuelve a llenar, cada día nos vuelve a llenar, y eso va por la vía espiritual, no se me ocurre que sea por otro lado. No importa cómo la llamemos, cómo la hayamos desarrollado, todas las culturas tienen una riqueza espiritual, todas las culturas, las religiones, o sea, todo, ¿no? Entonces, todo, la naturaleza, como cada quien, pero tenemos que ser conscientes de eso para poder apoyarnos a ir ahí. Y entonces, el dolor no va a ser eterno, va a ser nada más como un despertador, ¿no? Esto que nos ha pasado, esa pérdida va a ser un despertador que nos va a conectar con algo más grande. Y también esa es una ganancia en la pérdida, en el duelo, en el sufrimiento detrás de la pérdida, podríamos decirlo así. No sé cómo es para ti, Ale. Así. Sí, o sea, a mí tampoco me incomoda ahora, tal vez en ese momento. Creo que en ese momento lo que más me incomodaba era esto que comentaba al principio, o sea, esas expectativas que habían de cómo yo tendría que estar sintiendo mi duelo o cuánto tiempo debería durar mi duelo. De hecho, yo he asistido a terapia y en terapia me han dicho que si después de 6 meses seguía con dolor ya era extraño. Y yo decía, ¿cómo pueden pretender que en 6 meses se me pase esto? ¿No? Hay una frase de Francis Weller que es muy bella, que es: el duelo es la forma en la que amamos lo que se ha ido. Mi duelo dice que me he atrevido a amar, que he permitido a otro entrar en el centro de mi ser y encontrar un hogar en mi corazón, ¿no? Entonces, esta invalidación o estas expectativas creo que son los que más daño hacen en este proceso de duelo. Como dicen tú y como dice la Toti también, el duelo no es un acto pasivo, ¿no? Este mismo Francis Weller invita un poco a que nos entrenemos en el dolor, ¿no? Que involucra más bien una práctica continua de ir profundizando, de atender nuestro dolor, de escuchar nuestro dolor y también de cultivar estar presentes en el dolor y algunas herramientas o recursos internos que nos puedan ayudar a sostener todas estas emociones tan vulnerables que surgen, ¿no? Después de una pérdida. Entonces creo que eso es lo más importante, eso es lo que más yo rescato. Y también sí, después de la muerte, sobre todo de mi madre, he tenido también un proceso de transformación muy importante que agradezco mucho, ¿no? O sea, aunque suene contradictorio, como decías tú, gracias a la muerte de mi padre, yo también puedo nombrar, gracias a la muerte de mi madre, he tenido también un montón de aprendizajes que ahora constituyen la persona que soy ahora. Es bien No sé lindo lo qué que dices, porque una cosa que yo he aprendido, no solo con la muerte de mi papá, sino con varias otras muertes, es que realmente el amor es incorruptible. O sea, si absolutamente. algo no desaparece y es hermoso, y ese es el milagro, es que el amor sigue. Y uno deja de doler, uno deja de sufrir, uno empieza a resignificar la pérdida, y lo que sí se mantiene es el amor, y quizás en mi caso personal, de una manera más pura con mi papá, porque ya no había la cosa de personalidades, digamos, en la vida humana, ¿no? He podido incluso así como no podría decir amarlo más, pero amarlo mejor. Para mí ha sido así, por mi propia historia personal. Entonces, la muerte también nos abre la puerta a la experiencia incorruptible, eterna, así enorme, qué sé yo, del amor, ¿no? El amor, por eso Dios es amor y el amor es Dios, no importa cómo lo nombremos. No creo en Dios, pero creo en el amor. No hay casi ningún ser humano que no les va a decir, no, sí creo en el amor.
A no ser que sea un psicópata o alguien muy, muy, que está muy mal, te va a decir, no creo. En el amor, por ahí deja uno de creer en los amores chiquitos, pero, y esa es la experiencia que nos trae. Mm, Es verdad, la pérdida. Es así, es tal cual, como has dicho. mm. He escuchado en un podcast de Andrew, no me acuerdo, pero me ha parecido súper interesante que él hablaba un poco de esto de las pérdidas y cómo nuestro cerebro tiene mapeadas nuestras relaciones en tres dimensiones, ¿no? La dimensión del tiempo, la dimensión del espacio y la dimensión de la cercanía emocional, el amor que decías tú. Entonces, o sea, concebimos todas nuestras relaciones con esas tres dimensiones, siendo muy simplista, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, si tú piensas, por ejemplo, Rosy, cuando, o sea, si piensas ahorita en tu papá, sabes perfectamente en tu mente o imaginas en tu mente dónde está y cuánto tiempo te tardaría alcanzarlo, ¿no? O sea, una llamada o para verlo sería, no sé, un viaje de 20 minutos. Si piensas en tu hermano, es un viaje de un día por lo menos, ¿no? Y claro, cuando alguien fallece, esas dos dimensiones de tiempo y espacio son las que nos desacomodan, como decía la Shere, ¿no? Nuestra cabeza, nuestro cerebro sigue buscando en esas dimensiones que están mapeadas a esa persona. Entonces, el proceso de duelo es aprender a remapear estos vínculos, honrando el amor, ¿no? Honrando el vínculo que ha habido, que ese vínculo queda intacto, como ha dicho la Shere hace un ratito, por eso me he hecho recuerdo de esto que me ha parecido bellísimo, ¿no? O sea, qué interesante, porque eso mismo que decía la Shere, cuando mi mamá murió, yo me acuerdo que mi prima se quedó con el teléfono y claro, algún momento llamaba y a mí me aparecía el número de mi mamá, o sea, la foto de mi mamá y claro, mi cerebro entraba ahí en crisis de, ¡ah! ¿Qué es esto, no? Es esta mi dimensión, tiempo, espacio que la siguen buscando, o sea, es el duelo en esa visión más que un proceso de tristeza, es un proceso motivacional. Te motiva a buscar, o sea, tu cerebro sigue buscando a esa persona y la tiene que remapear en en tu vida, digamos, ¿no? Todos esos recuerdos que son las vivencias que has tenido con esa persona, de alguna manera tienen que reacomodarse en tu cerebro para que puedas entender y resignificar tu relación. Y no Me solo hablan. pasa eso, Ale, con la gente que se nos muere, ¿no? Porque eso debería suceder con todo lo que nosotros consideramos pérdida. Mm, Cuando mi pareja no es como yo quiero, cuando mi hijo no es como yo quiero o está pasando, no sé, mi hijo es un adicto, digamos, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que buscar cómo seguir amando, cómo seguir abrazando, cómo seguir dejando que fluya y respetando lo que al otro le está tocando vivir. mm, Entonces, es en todo. Por eso es que no necesariamente la pérdida tiene que ser duelo, ¿no? Sino que puede, dependiendo de cuán preparados estemos también, ¿no? Puede ser muchas cosas, o sea, no podemos reducir, digamos, la pérdida al duelo. ujú. Y sí vale la pena decirlo así. No sé, ¿qué opinas, Rosy? Yo estoy profundamente metida en lo que está compartiendo de sus experiencias personales, que más bien les agradezco muchísimo porque definitivamente creo que es lo más valioso, ¿no? Sobre todo si estamos tocando de estos temas, creo que más allá de, por supuesto, lo que pueden haber en libros de psicología, de filosofía, de espiritualidad, que obviamente aportan tanto, al final la experiencia personal es quizá lo que más nos llega y puede aportar en muchos casos. Y ya sobre esto que están hablando, venía la última pregunta de cierre, Shere, que quizá ya se ha ido un poco respondiendo, pero la vuelvo a hacer para ver si quieres como rescatar algunas cositas y poder plantearla, que era, ¿por qué reflexionar sobre el duelo
y la pérdida, ¿no? ¿Para qué? Porque hemos visto un poco el tema de lo que nos aporta, el aprender a gestionar las emociones, todo lo que han ido contando, ¿no? O sea, esto es también los regalos que te puede traer, pero hay algo incluso más grande, ¿no? Que hablábamos un poco contigo también en la charla que tuvimos, o sea, es bien poderoso este cambio que puede generar en nosotros. Entonces, eso, o sea, ¿por qué reflexionamos? ¿Para qué? O sea, ¿qué hay más allá? ¿Qué nos puede enseñar que sea más grande incluso que lidiar con la propia pérdida, que lidiar, que gestionar o aprender a sentir nuestras emociones? Ningún dolor es eterno. Hay seres humanos que deciden que su dolor sea eterno, que sus dolores sean eternos, pero eso es para tapar otras cosas, para evitar su crecimiento, qué sé yo. Podemos, no vale la pena entrar en para qué ni por qué, pero la transformación es inevitable, incluso en personas que se aferran al dolor y no quieren resolver el duelo. 30 años después, algo ha sucedido y algo ha cambiado. Somos seres, somos vida, ¿no? Entonces, ¿por qué reflexionar sobre el duelo? Para saber que el dolor no es eterno y que después del dolor, ¿qué hay después del dolor? Hay crecimiento, transformación. No puede haber vida sin muerte. La muerte trae renacimiento ahí mismo. Todos los días mueren montones de células para que renazcan montones de células y gracias a eso nos podemos regenerar y reparar y no morir enfermos a los 7 años de vivir, digamos. La muerte es necesaria para la vida. La pérdida es necesaria para la ganancia, como ha dicho la Ale. Porque además eso es lo que nos hace humanos, que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Que nos hace conscientes de que no podemos solos, que necesitamos todo este lado espiritual que es tan vital. Entonces, ¿de qué hay más allá del dolor o de las emociones o de la pérdida de todo este proceso? Para eso reflexionamos sobre esto, para eso queremos hablar sobre esto, para que los que nos escuchan confíen que después de pasar esa puerta hay amor, hay la manifestación de la vida y del amor de una manera que de pronto que estoy segura que sin eso no, difícilmente vamos a entender que hay. Entonces, eso es esperanza, ¿no? La humanidad es la historia de la superación de las pérdidas, porque esa es nuestra naturaleza. La muerte es nuestra naturaleza, para que haya renacimiento. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay después? Siempre hay vida después. ¿Qué hay después? Si nos animamos a reflexionar, a mirar eso, quizás podemos no tener tanto miedo, quizás podemos vivir las pérdidas de una manera mucho más luminosa y las pérdidas grandes, que van a ser dolorosas, saber que van a pasar y saber que luego de eso vamos a poder decir, gracias a eso, todo esto sucedió. No es que vamos a pedir que nos suceda una pérdida, pero después de esa experiencia, wow, el amor continúa, la presencia de la persona amada continúa. Entonces, es para perder el miedo. Yo creo que esa para mí sería así como, ¿no? Como me gustaría cerrar. ¿Por qué reflexionamos sobre esto? Para ya no tenerle tanto miedo y que más bien se abra la posibilidad de salir también de cómo estamos ahorita como humanidad, al otro lado de eso. Se me viene a la cabeza, no puedo evitar la canción de Pedro Guerra, que se llama justamente Miedo, y no es la parte del coro que dice miedo del miedo que da, que realmente a veces lamentablemente, nos quedamos en el miedo y el miedo crea más miedo, y así va creciendo y al final vivimos viviendo la vida desde el miedo, como dices, ¿no? Y siendo en mi caso también, y con Lala habíamos hablado varias veces
el miedo como parte, como una emoción muy fuerte a lo largo de toda mi vida. Y eso creo les conté algún rato a las dos, pero me parece importante compartirlo ahora, pertinente compartirlo, ¿no? Durante tantos años de ansiedad que he sufrido y donde tenía ataques de pánico, ¿no? Y en los ataques de pánico realmente era pues el sumum del terror, porque la peor sensación que tenía era miedo a morirme, me estoy muriendo, ¿no? Como dices, el miedo máximo. Entonces, claro, no quería tener un ataque de pánico, o sea, podía hacer lo que sea, cualquier cosa para evitar tener un ataque de pánico, ¿no? Y eso obviamente hacía que cada vez me cierre más, porque claro, todo puede ser peligroso si lo ves con ojos de peligro. Así es. Y en una charla con Marcos, que es otro primo hermano que tenemos, yo le decía, ¿no? Le decía a Marcos, me dice, me dice, pero si hay otro ataque de pánico, pues ya lo enfrente. Le digo, no, es que muero de miedo. ¿A qué? Me dice, a morirme. Entonces me acuerdo que mi memoria me dice, ok, ¿y si te mueres, qué? Y me acuerdo que me chocó tanto, así como, ¿cómo que si me muero? Pero en realidad fue tan importante esa charla, porque realmente fue así como, pero a la vez fue Liberador. o sea, Absolutamente. absolutamente liberador, así como, si me muero, realmente, o sea, Es muy primero liberador. que no puedo controlar si me muero en el ataque de Nadie pánico, puede. punto, ¿no ve? O sea, soltar ese peso terrible que tenía del controlar, no morirme, o sea, terrible, y el soltar fue, primero fue así como que si me muero ese rato, ya está, me libero de todos los males en este plano y mi espíritu fluirá y será feliz. Y finalmente eso, no puedo controlar. Entonces, cuando llegó eso tan fuerte, no he vuelto a tener ataques de pánico, pero cuando he tenido momentos de ansiedad muy fuertes, que sí los he vuelto a tener, lo primero que hacía, porque la mente quiere volver a, o sea, refuerza esa sensación de ansiedad, es decir, ok, que venga, sí, que lo peor, me voy a morir y no puedo hacer nada al respecto. No. Entonces, ha sido abrazar también la emoción y las sensaciones físicas de la ansiedad y del miedo. Entonces, o sea, les comparto eso porque me parece así como igual muy, muy parecido a lo que estamos hablando ahorita. Y eso, claro, ha hecho al final también que vea y viva mi vida de a poco, por supuesto, de una manera diferente. Entonces, donde el miedo está presente, le agradezco porque tiene un rol, pero ya no está dominando mi vida. Obviamente es algo que sigo trabajando, pero es tan profundo el cambio que puede haber ahí cuando a través del miedo, de las emociones, de las pérdidas, podemos ir viendo nuevas opciones y alternativas, ¿no? Y me parece igual tremendamente poderoso, aunque difícil de aceptar para todos, pero es tal cual. O sea, la muerte, y sabemos, está ahí. O sea, no la controlamos. Es lo que dices, o sea, no hay vida sin muerte, no hay muerte sin vida, es una sola cosa. Entonces tenemos que ver la mejor manera que tenemos poco a poco de abrazar ambas cosas, porque Es que ambas tenemos nos que dan confiar que podemos superar cualquier pérdida y que pueden superar nuestra pérdida. Porque el amor va a seguir, el amor es eterno y tenemos que confiar, es una entrega en realidad, no queda más que entregarse a eso que no podemos controlar, como digo. Así es. Sí. Ale, Mamucha. Me han hecho recuerdo a un taller que he ido hace tiempo sobre los portales del duelo. No sé si has escuchado, Sheres, es el trabajo de Francis Weller, que es bellísimo. Y él habla de, creo que son 5 o 6 portales, no me acuerdo muy bien, del duelo, pero se me han quedado grabados algunos y uno de los que se me ha grabado es este portal que es de aquello que esperábamos y no recibimos, ¿no? Que puede darse, por ejemplo,
esto que decías, ¿no? Por la idea que nos creamos de cómo debería ser nuestra vida, cómo debería ser mi pareja, cómo debería ser mi familia, pero también hablaban de otros que son mucho más difíciles de identificar y son estos aspectos que perdemos, por ejemplo, como que hemos perdido como humanidad, ¿no? O sea, la pérdida, por ejemplo, que de nuestro hábitat, ¿no? O sea, como humanos hemos perdido nuestro hábitat, que es la naturaleza. Hemos también perdido como humanidad este sentido de pertenencia a una comunidad, ¿no? Que nos reciba, que nos sostenga. Y estamos anhelando esta conexión que decías tú, Shere, con algo mucho más grande que nosotros, ¿no? Y se me venía con esto, que puede ser también la experiencia de muchas mujeres o personas que maternan, experimentar ese dolor de no tener una tribu que te sostenga, que te apoye en este proceso de crianza. ¿No? Este dicho de que para criar un niño se necesita una aldea entera, y eso es algo que hemos perdido, que no nos damos cuenta que hemos perdido, pero que sí, seguimos anhelando, ¿no? En esta evolución que hemos tenido, en esta modernidad, o sea, el sistema mismo nos hace vivir o atravesar estos procesos de crianza solas, cuando se supone que tendríamos que tener una tribu detrás nuestra ayudándonos a, a criar, ¿no? Y otro portal que por lo menos a mí me ha tocado muchísimo es el portal del daño que hemos hecho o el daño que seguimos haciendo. Y estos son daños, por ejemplo, que nos hacemos a nosotras mismas por cumplir expectativas posiblemente, el daño que hacemos a otras personas, el daño que hacemos a otros seres y el daño que le hacemos a la tierra, ¿no? Y pienso ahora como sociedad, este duelo que tenemos por el racismo, la discriminación, ¿no? La violencia de género, y aunque no nos demos cuenta y no seamos conscientes, son duelos que atravesamos y que vivimos también en nuestra vida. Y ya a manera personal, a mí me tocó mucho el daño que yo, sin ser consciente, les he hecho a mis hijos, por ejemplo, y les sigo haciendo seguramente, ¿no? Y les voy a seguir haciendo sin darme cuenta del tema. Y creo que son duelos que es importante hacer conscientes y poder nombrar, poder hablar de estos temas, ¿no? Buscar estos espacios para conversar y ofrecernos la mayor compasión que nos sea posible, ¿no? Y también cultivar nuestra capacidad de reparar el daño que hacemos, ¿no? A la tierra, a los otros, eso. Muy hermoso ese taller y ese libro. Súper. Bueno, nos faltan 2 minutitos. La Shere tiene que rajar, nos ha hecho el hermoso favor de poder estar aquí con nosotros y tiene ella una reunión urgente, entonces ya tiene que partir. Shere, mil gracias por estar aquí. Ha sido una charla hermosa. Para mí en lo personal escucharlas ha sido muy lindo, muy profundo. Y esperamos que estés pronto otra vez con nosotras. Ya tenemos ahí Cuando quieran. un par de Yo estoy ideas más. agradecida. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que han estado, los que estarán. Gracias. Besos. Gracias. Abrazos. Besos, gracias a todos, todas. Ya saben que pueden escuchar también, como siempre hacemos con los episodios, pueden escuchar o vernos en el YouTube o en su plataforma de preferencia. Nos pueden buscar simplemente como Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo. Y será hasta un próximo episodio. Eso. Gracias. Chao, chao. Chao. Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza a compartir.